Buenas tardes, vamos a comenzar la clase y la última vez que nosotros tuvimos clase, ¿cierto? Quedamos y terminamos la revisión sobre la activación de los linfocitos. Entonces, en esta oportunidad nosotros tenemos que, ¿cierto?, describir cómo es que los linfocitos T, de los cuales existen varios subtipos, se diferencian, ¿cierto?, y adquieren distintas funciones. Entonces, vamos a hacer una revisión, ¿cierto? Un recordatorio de los mecanismos que permiten, ¿cierto?, responder y montar la inmunidad celular. Y vamos a ir describiendo las funciones de los linfocitos y específicamente de estos subgrupos de linfocitos T helper. Entonces, recordando, dentro de las funciones generales que tienen los linfocitos T helper, si pensamos en la inmunidad celular, nosotros nos encontramos con que básicamente los linfocitos T, cuando adquieren su caracterización a linfocitos T efectores, luego de pasar su periodo virgen, ¿cierto?, en los órganos linfáticos secundarios, adquieren características que los distinguen como linfocitos de ciertos grupos, como nosotros vemos aquí en esta diapositiva. Y por lo mismo, ¿cierto? Si nosotros observamos, tenemos dos tipos de linfocitos que están interactuando acá con un macrófago. Por lo tanto, el macrófago, ¿cierto?, está mostrando el antígeno. Recordemos que cuando nosotros comenzamos a ver la inmunidad adaptativa, dijimos que teníamos que hablar de antígeno. Por supuesto, a los linfocitos T, la presentación del antígeno, en este caso, es, en otras palabras, un péptido. Eso es lo que reconocen los linfocitos T. Reconocen los péptidos que vienen, ¿cierto?, asociados a la superficie de una célula. En este caso, esa célula es el macrófago. Entonces, acá, ¿cierto?, una vez que hay interacción, se presenta el antígeno, empieza, ¿cierto?, la secreción de diversas citoquinas que estimulan células como los macrófagos. Entonces, el resultado de esta estimulación es finalmente la muerte de los microbios que se encuentran en el fagolisosoma, ¿ya? Porque se empiezan a activar todos los mecanismos microbicidas que se dan al interior de estas células. Ahora, si nosotros podemos diferenciar en este dibujo, hay grupos de linfocitos. Otros grupos están encargados de fomentar el proceso inflamatorio, esto quiere decir el reclutamiento principalmente de neutrófilos, también para producir la muerte de estos microbios, solo que se utilizan otros mecanismos. Entonces, acá nosotros observamos, ¿cierto?, cómo se produce el reconocimiento del antígeno. Y para ello nosotros nos tenemos que fijar en esta zona que está determinada como el foco de la lesión o el foco de la infección. Por lo tanto, acá nosotros tenemos los microbios que tratan de cruzar la barrera, interaccionan con las células dendríticas y estas células dendríticas, ¿cierto?, viajan, por los vasos linfáticos hasta llegar a los ganglios linfáticos, ¿cierto?, o los órganos linfáticos secundarios, donde se produce el reconocimiento del antígeno. ¿Ya? En este caso, la célula dendrítica, que es la encargada de presentar, está expresando una molécula de superficie que se llama complejo mayor de histocompatibilidad, y en esa molécula va montada el antígeno que se le presenta a los linfocitos. ¿Ya? En este minuto entonces se produce el reconocimiento y empieza una serie de cambios, y uno de esos cambios quiere decir que va a haber proliferación de células, en este caso de los linfocitos T que eran vírgenes, y hay una transformación al grupo efector. Una vez que se diferencian, ¿qué hacen estos linfocitos que adquieren características importantes? Van a la circulación. Por lo tanto, estos linfocitos diferenciados salen del linfonódulo y van a la circulación, por lo tanto migran,
y van a llegar junto a otras células, por supuesto, inflamatorias, llegan hacia el foco de la lesión, donde ejercen sus funciones efectoras. Esto quiere decir que van a participar, van a ayudar en este caso al macrófago a activarlo, ¿cierto? Fomentar la fagocitosis y producir la muerte de los microbios. ¿Qué otra cosa va a fomentar o va a activar el proceso inflamatorio? Y va a haber reclutamiento de leucocitos como los neutrófilos. Entonces, cuando nosotros hablamos de poblaciones de linfocitos T helper, yo les mencioné que habían distintos tipos, y esos distintos tipos son estos subgrupos que nosotros vemos acá. Ahora, si nosotros nos recordamos de la imagen que acabamos de ver, vemos que cuando se viene a presentar el antígeno viene a presentarse sobre un linfocito T virgen. Ese linfocito T virgen no está diferenciado aún, por lo tanto, la naturaleza del antígeno va a determinar a qué grupo se va a diferenciar ese linfocito. Ahora, ¿a qué me refiero con la naturaleza del antígeno? Me refiero con lo que nosotros estamos viendo aquí, ¿cierto? Con cuando en el lugar donde dice defensa del hospedador. Por lo tanto, si el microbio, ¿cierto? El microbio que captó esa célula dendrítica es un microbio de origen intracelular, cuando lo procese, ¿cierto? Y exponga en la superficie ese péptido, el linfocito virgen lo va a reconocer como un péptido que se originó de un patógeno intracelular. Por lo tanto, la diferenciación de ese linfocito virgen va a ser hacia el grupo T helper 1. ¿Qué otra cosa importante? Cuando se diferencian, en este caso en el T helper 1, adquieren la capacidad de secretar citoquinas. ¿Ya? Todos los grupos adquieren una cierta citoquinas que van a secretar. En el caso del grupo 1, secreta interferón gamma. ¿Y de qué sirve este interferón gamma? Le sirve para activar, ¿cierto? Para estimular su principal célula diana, que en este caso es el macrófago. ¿Para qué la activa? Porque es necesario para la respuesta, ¿cierto? Activación de macrófagos, destrucción de macrófagos del fagolisosoma. Ahora, cada uno de estos grupos también, ¿cierto? Tiene o tiene su participación, mejor dicho, en el lado patológico de la respuesta. ¿Ya? Entonces, cada uno de estos grupos, por ejemplo, como ya comenzamos con el TGLP 1, va a participar en respuestas de tipo inflamatorias crónicas. Ahora, el grupo 2, ¿ya? El grupo 2, cuando el antígeno es presentado a los linfocitos T vírgenes y la naturaleza de ese antígeno es de origen helmíntico, ¿cierto? Un parásito helmíntico, ese linfocito virgen madura y se transforma en un grupo T helper 2, que tiene la capacidad de secretar estas tres citoquinas que nosotros vemos aquí, la 4, la 5 y la 13. Estas citoquinas, ¿cierto? Tienen repercusiones dentro de toda la respuesta y en esta respuesta participan los eosinófilos. ¿Ya? La principal célula que participa acá son los eosinófilos o los mastocitos. ¿Y para qué, cierto? Las principales reacciones que se pueden desprender de la respuesta de los linfocitos T helper son la activación de los eosinófilos y los mastocitos, por supuesto, y una característica que tienen los macrófagos es que participan en funciones que se les llama funciones alternativas del macrófago, que tienen que ver con la reparación de los tejidos. El tercer grupo que nosotros vemos en este cuadro es el grupo T helper 17. ¿Ya? Por lo tanto, el desarrollo, ¿cierto?, hacia este grupo está inducido porque la naturaleza del antígeno es una bacteria extracelular o es un hongo. Entonces, este grupo adquiere la capacidad de secretar citoquinas de tipo, ¿cierto?, interleuquina 17 y 22, las cuales, ¿cierto?, ayudan para principalmente reclutar y activar neutrófilos. ¿Ya? El neutrófilo en este caso es la célula diana principal que tiene este grupo. Por supuesto también tiene su lado, ¿cierto? Este grupo participa digamos, en aspectos patológicos. Se me olvidó mencionar que los T helper 2, por ejemplo, participan o están relacionados a todos los procesos alérgicos. Entonces, los T helper 17
también tienen su lado en la parte patológica y trabajan cuando, por ejemplo, hay enfermedades inflamatorias intestinales crónicas, por ejemplo. El último grupo son los linfocitos Helper foliculares o los linfocitos T foliculares cooperadores, los cuales, ¿cierto? Cuando, digamos, se necesita en ciertos casos la producción de anticuerpos, ¿qué es lo que hace este linfocito? A través de la secreción de su interleuquina que nosotros vemos aquí, estimula al linfocito B para que ese linfocito, ¿cierto?, madure y se transforme o constituya una célula plasmática productora de anticuerpos, ¿ya? Entonces, este linfocito nosotros lo vamos a ver participando en funciones junto con los linfocitos T helper 2 y junto con los linfocitos T helper 1. Ahora, todos estos procesos de diferenciación, ¿cierto?, que nosotros acabamos de ver, su origen se basa en la naturaleza del antígeno, por lo tanto, va a haber, ¿cierto?, un viraje a todos estos grupos dependiendo si es un microorganismo intracelular, extracelular, si es un hongo o si estamos hablando de parásitos. Por lo tanto, lo otro que nosotros tenemos que comprender que cuando en el organismo se detecta la presencia, por ejemplo, de un microorganismo intracelular, ¿cierto? Lo que se desarrolla ahí principalmente es el grupo 1, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con el resto? Por supuesto que las otras respuestas se inhiben, ¿ya? Porque se requiere el desarrollo solamente del grupo T helper 1. Y así pasa con los otros grupos, cuando se requiere respuesta a los helmintos o cuando se requiere respuesta a las bacterias extracelulares o a los hongos. Ahora, respecto a los linfocitos T helper 1, estos linfocitos se ocupan, ¿cierto?, de los microbios intracelulares, de los microbios patógenos intracelulares. Dentro de estos microbios nosotros tenemos de diverso origen, ¿cierto? Tenemos bacterias, hay parásitos, hay virus o muchas veces, ¿cierto? Esta respuesta se va a activar en presencia de antígenos, ¿cierto?, proteínicos que se administran junto con los ayudantes en las vacunas, ¿ya? Por lo tanto, acá nosotros estamos viendo, ¿cierto?, cómo se activa el grupo T helper 1 y esto surge durante la presentación del antígeno, ¿cierto? Por lo tanto, tiene que ser de naturaleza intracelular y cuando interacciona con el linfocito T virgen, este linfocito, ¿cierto?, comienza sus periodos de maduración y vemos acá que está siendo activado a través de citoquinas como la interleuquina 12 que se la envía al macrófago y el interferón gamma que se lo envía al linfocito natural killer. Todos estos estímulos, ¿cierto?, provocan, como nosotros vemos en el cuadro del centro aquí, señalizaciones al interior del linfocito, lo que permiten, ¿cierto?, que esta célula prolifere, ¿cierto?, y empieza a producir por sí sola interferón gamma, que es necesario para las posteriores respuestas en las cuales participa este grupo. Entonces, acá nosotros vemos, ¿cierto?, cuáles son los objetivos de este grupo. Una vez que hay presentación del antígeno, ¿cierto? Se produce la maduración al grupo T helper 1 y en este caso esta célula adquiere la capacidad de secretar interferón gamma, que es la encargada de activar a los macrófagos para poder incrementar, ¿cierto?, la fagocitosis y la muerte de los microbios al interior del fagolisosoma, ¿cierto?, que es la activación clásica que tiene el macrófago que permite el aumento de todo lo que es los mecanismos líticos de los microbios. Pero por otro lado, aquí aparece el linfocito T folicular. El linfocito T folicular es el grupo, ¿cierto?, necesario que participa en todo lo que es la producción de anticuerpos. Por lo tanto, este linfocito folicular cooperador también secreta interferón gamma, el cual, ¿cierto?, hace que el linfocito B madure y se transforme en una célula plasmática productora de anticuerpos. Estos anticuerpos son necesarios porque en esta etapa se está fomentando todo lo que es el proceso inflamatorio, por lo tanto se necesita una inmunoglobulina G que pueda opsonizar los microbios
para su posterior fagocitosis. ¿Ya? Por lo tanto, vemos acá al linfocito interactuando con el macrófago, ¿cierto? Está expresando en su superficie a través de la molécula de histocompatibilidad un péptido. Por lo tanto, esto junto con el segundo requisito que tiene que tener la activación del linfocito, que es un coestimulador, y el tercer requisito, que es la secreción de citoquinas, ¿cierto? Este linfocito se activa y por lo tanto envía señales al macrófago para que empiece, ¿cierto?, a aumentar todos sus mecanismos de muerte contra los microbios que tiene al interior. Por lo tanto, se van a empezar a liberar especies reactivas de oxígeno, especies reactivas de nitrógeno. ¿Qué otra cosa importante ocurre acá? Que este macrófago, ¿cierto?, también empieza a secretar mayor cantidad de citoquinas inflamatorias para, por supuesto, atraer a otros leucocitos. ¿Qué otra cosa importante? Que toda esta activación promueve la expresión en la superficie de los macrófagos de moléculas, ¿cierto?, necesarias para activar. Entonces aparecen una serie de moléculas de superficie que son los complejos mayores de histocompatibilidad, donde se está presentando el antígeno. Entonces así hay mayor oportunidad de poder ir activando más linfocitos T. Entonces, respecto a las respuestas de los macrófagos, ¿cierto? Esto lo que aparece en este cuadro es lo mismo que acabamos de describir en el dibujo, solo que aquí es un resumen. Por lo tanto, dentro de la activación, ¿cierto? Cuando hay estímulo de este macrófago, el macrófago empieza a producir especies reactivas de oxígeno, de nitrógeno y enzimas proteolíticas para producir la muerte de los microbios. ¿Qué otra cosa dijimos? Secreción de citoquinas. Ya las citoquinas son necesarias para producir el micrófono, por favor, para producir el reclutamiento de células, la quimiotaxis y, por supuesto, la inflamación. ¿Qué otra cosa importante va a haber? Va a haber mayor cantidad o mayor expresión de moléculas de superficie, como el complejo mayor de histocompatibilidad, que por supuesto va a aumentar las oportunidades de poder ir activando linfocitos, de amplificar la respuesta de los linfocitos T. Ya. El grupo 2 o TGLPER2 son células T, ¿cierto? Que dijimos que su función es erradicar las enfermedades producidas por parásitos helminthos. Y por supuesto, su lado B es que participan también frente a las reacciones alérgicas. Entonces, a través, ¿cierto?, de los epitelios, estas células dendríticas captan los antígenos. Esos antígenos son mostrados a los linfocitos T y por supuesto que el linfocito T se va a activar. Entonces adquiere la capacidad, como nosotros vemos en el esquema, de secretar interleuquina. Incluso ahí se autoestimula ese linfocito para poder desarrollarse. Por otra parte, también recibe el estímulo de los mastocitos. Dijimos que aquí participan células con gránulos en esta respuesta. ¿Y qué le ocurre a este linfocito T? ¿Cierto? Se va a diferenciar y por lo tanto se constituye como un linfocito del grupo 2 o TGLPER2, el cual tiene la capacidad de secretar estas tres citoquinas que aparecen aquí al final, ¿cierto? La 4, la 5 y la 13. Entonces vamos a ir desglosando cada función que tienen estos linfocitos T helper. Por lo tanto, la primera es que participan o median las reacciones donde está presente la inmunoglobulina E y el eosinófilo. Entonces, recordando, dijimos nosotros en un momento que los helmintos había que combatirlos con células que tenían gránulos tóxicos, ¿ya? Porque el macrófago, por supuesto, no podía con un parásito que muchas veces es macroscópico. Por lo tanto, acá es necesario el anticuerpo tipo E, ¿cierto? De la clase E, porque ese anticuerpo opsoniza al parásito, ¿cierto? Reconoce ciertos antígenos de la superficie de ese parásito. Por lo tanto, una vez que ocurra la opsonización con esta inmunoglobulina, va a atraer a los eosinófilos. Los eosinófilos son necesarios en las respuestas parasitarias porque su citoplasma, ¿cierto?, tiene gránulos que tienen proteínas, por ejemplo, proteínas que son
hechas para poder destruir estas cubiertas, estas cutículas tan gruesas que tienen los helmintos. Ya, ¿qué otra cosa sucede aquí con la respuesta de los linfocitos T-helper 2? Va a haber activación del mastocito. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la repercusión que tiene el mastocito? Recordemos que tienen gránulos y sus gránulos tienen una cantidad de enzimas, ¿cierto? Vasoactivas que van a ir induciendo la respuesta inflamatoria con el fin de destruir estos parásitos. ¿Ya? Por lo tanto, recordemos que pasa posactivación de los mastocitos. Hay liberación, ¿cierto? Por ejemplo, de histamina, y esta tenía repercusión porque modifica, ¿cierto? O produce contracción, ya si lo podríamos decir así, contracción o diferencias, ¿cierto? En los tejidos vasculares, ya siendo más general. Las citoquinas, ¿cierto? Que va a ir liberando y que van a ayudar a estimular al linfocito, ¿cierto? Produce la diferenciación de ese linfocito. ¿Qué otra cosa importante? Cuando nosotros hablábamos de los mecanismos que tiene la inmunidad adaptativa y sobre todo los anticuerpos, ahí el linfocito B, dijimos que para mejorar la respuesta adaptativa existían unos mecanismos, ¿cierto? Que se llamaban cambio de clase, maduración de la afinidad. Entonces, por ejemplo, acá es importante estas citoquinas para estimular el cambio de clase cuando se necesita inmunoglobulina E, ¿sí? ¿Qué otras cosas pasan aquí? Hay liberación de mediadores inflamatorios que van a producir cambios vasculares, ¿cierto? Y en los tejidos vasculares y en el reclutamiento de células porque se va a fomentar, ¿cierto? Todo el proceso inflamatorio. ¿En qué otra cosa importante están involucrados los T-helper 2? En la mejora, ¿cierto? De todas las respuestas de las barreras. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros partimos esta asignatura, comenzamos a describir todas esas barreras físicas y químicas que hay en las mucosas, que servían para bloquear la entrada de los microbios. O habían ciertas moléculas, ¿cierto?, que producían la muerte de los microbios, o habían otros mecanismos que producían el movimiento del intestino para eliminar, ¿cierto?, el elemento nocivo que estaba causando problemas. ¿Ya? Por lo tanto, este grupo se encarga de estimular estas barreras mucosas para que respondan mejor frente a la invasión microbiana o parasitaria. ¿Qué otra función tienen? ¿Ya? Esta función que se los mencioné delante cuando estábamos hablando de la activación del macrófago y es la denominada activación alternativa del macrófago. Y esta activación alternativa es contraria a la activación clásica que nosotros hemos descrito. ¿Por qué es contraria? Porque si nosotros nos fijamos en este esquema, la activación clásica es una activación donde participa un proceso inflamatorio, ¿cierto? Hay liberación de moléculas microbicidas para provocar la muerte de los microbios, de los hongos, y por lo tanto hay secreción de citoquinas proinflamatorias. Sin embargo, la activación alternativa tiene que ver con lo contrario a esto, o sea, es un proceso antiinflamatorio porque acá se necesita reparación de tejidos. ¿Ya? Por lo tanto, este grupo de linfocitos va a estimular esta reacción antiinflamatoria o activación alternativa para reparar los tejidos dañados, las heridas, ¿cierto? Y favorecer la fibrosis. Entonces, aquí nosotros tenemos los linfocitos T-helper 2 que, ¿cierto? Captaron un antígeno, lo procesaron y lo presentan por esta molécula de histocompatibilidad a los linfocitos vírgenes. Luego de esto, ¿cierto? Hay proliferación, hay diferenciación al grupo T-helper 2. Pero si nosotros vemos acá, también está participando el linfocito T folicular. ¿Ya? Vamos a partir describiendo qué es lo que hace el linfocito T-helper 2. ¿Ya? Entonces, este linfocito adquiere la capacidad de secretar estas citoquinas 4,13, por ejemplo, que van a estimular al macrófago para que, ¿cierto?, realice esta activación alternativa y vaya reparando todos los tejidos dañados. Ahora, si nosotros observamos acá, este linfocito T helper también tiene la capacidad de secretar interleuquina 5, que estimula al eosinófilo para que
se desgranule, ¿cierto? Interactúe con una inmunoglobulina y de esta forma estos gránulos, ¿cierto? Estas proteínas que tiene adentro destruyan la arquitectura de este helminto. Por acá, ¿cierto? También secretando esta interleuquina 4 y 13 va a mejorar las funciones de barrera, por lo tanto, el estímulo de estas citoquinas produce o, digamos, le da la orden a las células caliciformes para que empiecen a secretar moco y también para que se fomente el peristaltismo. ¿Qué otra cosa importante? Si nosotros vemos, yo les dije que acá participaba el linfocito T folicular. ¿Por qué está aquí el linfocito T folicular? Porque se necesitan inmunoglobulinas para poder trabajar el combate del minto. Por lo tanto, para eso se debe estimular al linfocito B para que madure, se transforme en una célula plasmática y empiece a fabricar inmunoglobulina del tipo E, la cual va a ayudar, ¿cierto?, en toda la activación y la desgranulación del mastocito para acabar con estos parásitos. Ya, voy a pasar al tercer grupo y el tercer grupo es un grupo que está encargado de, digamos, de acabar con la invasión de las bacterias extracelulares, ¿cierto? Y de los hongos. Por lo tanto, acá, cuando se presenta el antígeno, la célula dendrítica empieza a estimular a estos linfocitos que aún no están diferenciados con este tres grupos de citoquinas que vemos aquí, 6, 1 y 23, y todo esto más otros factores de crecimiento logran la diferenciación del linfocito al grupo de Helper 17, que tiene la habilidad de secretar interleuquina 17 y 22. Ahora, ¿cuál es la función que tiene este grupo? En resumidas cuentas, es combatir, ¿cierto?, los microbios reclutando leucocitos a las zonas de infección. Por lo tanto, tiene la misión de ir fomentando la inflamación. ¿Ya? Por lo tanto, si nosotros observamos aquí el dibujo, luego de la proliferación y diferenciación, este linfocito, por una parte, produce interleuquina 17, que va activando leucocitos, activa células tisulares, por lo tanto, promueve la llegada de células inflamatorias y, por supuesto, y lo más relevante, la respuesta de los neutrófilos. Ahora, la interleuquina 22 también tiene esa capacidad de mejorar las respuestas de barrera, ¿cierto? De las células, principalmente las células tisulares que están en las mucosas, incluso ambas interleuquinas, digamos, inducen la secreción de péptidos antimicrobianos para poder ir combatiendo. Acuérdense que los péptidos antimicrobianos son moléculas, ¿cierto?, que sirven para destruir las estructuras de las bacterias. Y por último, los linfocitos cooperadores foliculares, que ya lo vimos en estas dos oportunidades, sabemos que participan en la defensa extracelular porque se encargan de inducir el desarrollo de los linfocitos B hacia un estadio de maduración que constituye la célula plasmática, que es la encargada de producir anticuerpos. No sé si alguien tiene preguntas porque yo voy a pasar a la siguiente diapositiva. No, profe, de momento yo no al menos. Profe, una consulta. Sí. ¿El linfocito folicular termina siendo como un apoyo para el helper o simplemente o actúa al mismo nivel? No, es todo lo contrario. El linfocito helper es el apoyo de todas las otras células que vimos. Ah, ya, ya. No lo había entendido al revés entonces. Muchas gracias. Entonces, revisamos los linfocitos cooperadores y vamos ahora a pasar a los citotóxicos. ¿Qué es lo que hacen los citotóxicos? Ya, por lo tanto, estos citotóxicos, ¿cierto? Dijimos en alguna oportunidad que sus tareas eran eliminar los reservorios infecciosos. Entonces, van a eliminar células que están infectadas por virus, que son intracelulares, por supuesto,
las bacterias intracelulares, incluso hay parásitos intracelulares. Y por otra parte, a células tumorales, también están encargadas de cero. Entonces aquí vemos que este agente, este microbio está tratando de, o está infectando una célula, mejor dicho, y cuando se produce esta situación, la célula dendrítica capta ese antígeno, ¿cierto? Viaja, llega al linfonódulo, procesa ese antígeno y se produce el reconocimiento de ese antígeno. Por lo tanto, si el linfocito T, que era virgen, sufre una transformación a un grupo efector. Hay proliferación, ¿cierto? Entonces, luego que ocurre esta proliferación, esta diferenciación, estos linfocitos salen a circulación, migran y llegan al foco nuevamente infeccioso, donde vienen a matar a las células tisulares que están infectadas, que están con algún problema, con un tumor, por ejemplo, que están tumorales. Ahora nosotros vemos aquí que la presencia de los linfocitos cooperadores es relevante para producir la activación del linfocito citotóxico, ¿ya? Si no existiera el linfocito T aquí ayudando, no habría activación del linfocito T. Por lo tanto, vemos aquí dos situaciones y la primera nos describe que, digamos, la célula presentadora de antígeno está interactuando con ambas células, con el linfocito T, que es el rojo, y el linfocito citotóxico, que es el azul. Entonces aquí la célula está interaccionando por los dos lados y aquí vemos al linfocito cooperador enviando señales de citoquinas al citotóxico, que es virgen. Entonces, con esto lo activa, al igual que con la conversación que tiene ahí con la otra célula presentadora de antígeno, y esto permite que este grupo citotóxico se diferencie en un grupo de memoria. Y el grupo de memoria es importante porque este grupo queda en el organismo por periodos prolongados, defendiendo al individuo contra el mismo antígeno. Y la segunda situación, vemos aquí que solamente la célula dendrítica está interactuando con el linfocito cooperador, ¿cierto? A través del antígeno, le está mostrando el antígeno, hay otros coestimuladores, y luego, ¿cierto? Luego que ya presentó el antígeno, esta célula dendrítica va, ¿cierto? Donde está este linfocito virgen, también ahí interactúan, se envían citoquinas, y fíjense que ahora acá la célula dendrítica directamente le está enviando citoquina a este linfocito para que se diferencie en estos grupos de memoria importantes, porque permanecen largos periodos protegiendo al organismo. Ahora, respecto a los grupos de citoquinas importantes, ¿cierto? Que vemos que participan o que ayudan, mejor dicho, a la diferenciación del linfocito, una de ellas es una que ya habíamos visto, que es la interleuquina 2. ¿Ya? Entonces, la interleuquina 2, la interleuquina 12, por ejemplo, el interferón o la 15, todas estas ayudan o estimulan la diferenciación de los linfocitos en linfocitos, por ejemplo, efectores o linfocitos de memoria. Estos dos últimos que nosotros vemos abajo, estas interleuquinas, perdón, las secretan las células dendríticas, ¿ya? Y ayudan a ese tipo de estímulo, que es lo que veíamos aquí, por ejemplo, en estos dibujos. Ahora, hay otra situación que sufren los linfocitos T cuando hay infecciones crónicas, ¿ya? Generalmente, cuando nosotros vimos la inflamación crónica, les mencioné que la inflamación crónica se caracteriza porque hay una lesión tisular prolongada. Y esto es debido a que los estímulos que llevaron a montar la inflamación crónica son, digamos, insidiosos. Eso quiere decir que puede ser que hay un virus, ya una bacteria intracelular que le ha hecho la vida imposible al sistema inmune. Ha sido muy difícil erradicar esa infección. Entonces, digamos, este linfocito tenía una estimulación repetida que ha hecho que la respuesta de ellos falle. ¿Ya? Por eso se ve mucho en infecciones víricas crónicas, incluso en los cánceres.
y provocan lo que ustedes ven aquí que se llama agotamiento del linfocito T, que es una forma, es una pérdida gradual de la función que tiene este linfocito. ¿Ya? Entonces, esto se da, como les iba comentando, porque hay estímulos repetitivos para poder ir tratando de eliminar este agente nocivo. ¿Ya? Por lo tanto, la respuesta se ve un poco defectuosa. Las respuestas funcionales que tienen estos linfocitos T van fallando. ¿Y en qué se traduce eso? Que, por supuesto, la proliferación de estas células se ve deteriorada o reducida. ¿Qué otra cosa se va a desprender de esta proliferación reducida? Es que la secreción de interferón gamma también se va a ver alterada. Y, por supuesto, si estas dos cosas se ven alteradas, la capacidad que tiene el linfocito de eliminar el reservorio infeccioso se va a ver también deteriorado, ¿ya? Entonces no va a haber muerte de la célula infectada o no va a haber eliminación de esa célula tumoral, ¿ya? Bueno, aquí en este dibujo nosotros vemos las dos situaciones. La que uno espera, ¿cierto? Que es una respuesta cuando hay una infección aguda, ¿cierto? Y el antígeno se elimina. Por lo tanto, aquí el grupo de memorias es el encargado, ¿cierto? Posteriormente de ir erradicando estos reservorios infecciosos y mata a la célula diana que está con problemas. En cambio, cuando esta infección es crónica, es persistente, el linfocito T se agota. ¿Y por qué se agota? Porque en su superficie, ¿cierto? Empieza a expresar moléculas inhibidoras, ¿ya? Entonces, todos esos receptores que aparecen ahí como receptores inhibidores hacen que, por supuesto, la señal vaya decayendo, ¿ya? La interacción entre el linfocito y la célula dañada también decae porque no hay una activación correcta, no hay una buena secreción de citoquina. Por lo tanto, termina o culmina en esto que se llama agotamiento del linfocito T. Entonces, digamos que la función general que tiene este grupo es eliminar todos los patógenos o los microbios intracelulares. ¿Y cómo lo hace? Matando la célula infectada. Ahora, ¿cómo comienza digamos, esta capacidad de poder matar células con problemas? De la forma que nosotros vemos aquí en el dibujo, ¿cierto? Hay una interacción de la célula blanco con la célula citotóxica. Esta interacción se llama teóricamente sinapsis inmunitaria. Y por supuesto permite aquí el intercambio de información porque le está mostrando el péptido, están interactuando coestimuladores, citoquina, y luego de esto el linfocito citotóxico le va a enviar a la célula con problemas unos gránulos, ¿ya? Tiene unos gránulos y que también se le llama lisosomas secretores, y esos gránulos tienen enzimas que son tóxicas para la célula que está dañada. Ahora, luego que le envía todos esos gránulos, el linfocito se separa, se arranca, porque si no, también puede salir dañado con el contenido de esa enzima y se va hacia otros lados para seguir matando células con problemas. ¿Ya? Posterior a esto, al envío de esos gránulos, la célula con problemas muere. ¿Ya? De hecho, se ha documentado que la muerte ocurre alrededor de las 2 a 6 horas posteriores desde que se le envían estos gránulos. Y esa célula termina muriendo por los mecanismos de apoptosis. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros vemos aquí en este dibujo es uno de los mecanismos que tiene el linfocito citotóxico para deshacerse de estas células. ¿Ya? Hay otro más que lo vamos a ver a continuación. Pero principalmente aquí vemos en detalle, en este dibujo del centro, cómo se ocurre el envío de estos gránulos. Entonces, el linfocito, vemos aquí en el dibujo abajo que la membrana, ¿cierto?, se modifica y le está enviando estas moléculas que se llaman granzimas y perforinas que permiten, ¿cierto?, que se vaya liberando a través del citosol estas granzimas y perforinas y llegan, ¿cierto?, a la estructura de la célula diana hasta que posteriormente va a inducir los mecanismos de apoptosis de esta célula. Entonces,
Las principales proteínas citotóxicas son las granzimas y las perforinas. El otro mecanismo, ¿cierto?, que también tiene los linfocitos T es a través de la interacción de proteínas de membrana, que se le llama ligando de Fas, L-Fas. ¿Ya? Es una muerte de la célula con problema mediada por el Fas-L. Entonces, cuando ocurre la interacción de estas dos moléculas, ¿cierto? Hay unión con ese receptor mortal de Fas y la célula empieza a entrar en mecanismos de apoptosis para ser eliminada. Ya, que entonces este es un ejemplo de una célula que está infectada con leishmania y tiene, ¿cierto? Si nosotros vemos esas pelotitas que están ahí, son por los mecanismos de granzimas con perforina, y más abajo están ahí articulando o conectando estas moléculas del Fas, el Fas, ya para producir la muerte de la célula. Ahora, en resumen, ¿ya? ¿Cuál es la finalidad del grupo citotóxico? Es erradicar, ¿cierto?, las infecciones, los microbios intracelulares. ¿De qué forma? Eliminando los reservorios infecciosos que generalmente son las células donde se esconden estos microbios. ¿Ya? Entonces, no sé si alguien tiene preguntas, si no, nos vamos a un recreo de 10 minutos. No, profe. ¿Ya? ¿Profe? Ya. Entonces, una vez que hemos revisado la función de los linfocitos T cooperadores, la función de los linfocitos citotóxicos, vamos a describir cómo se produce la presentación del antígeno, ¿cierto? Principalmente cuál es la molécula que sirve para presentar antígeno y la clasificación que existe dentro de esta molécula, las clases de complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Qué otra cosa importante vamos a ver sobre las propiedades que tienen que tener los antígenos que se presentan a los linfocitos T? Ya vamos a hacer vamos a recordar cuáles son esas células que sirven para presentar antígenos principalmente. Entonces, para partir, vamos a recordar que dentro de la respuesta adaptativa, ¿cierto?, participan tanto los linfocitos B como los linfocitos T, y ambas células cuentan con receptores de reconocimiento de antígeno que en el caso de los linfocitos T se denominan TCR, que viene del receptor del linfocito T. En cambio, en el linfocito B, el receptor era principalmente una inmunoglobulina M o una inmunoglobulina D, que son inmunoglobulinas no secretables o también llamadas inmunoglobulinas de membrana. Ahora, lo principal que nosotros debemos saber, ¿cierto?, y recordar que los linfocitos T solamente reconocen antígenos extraños que vienen, ¿cierto?, o que están desplegados sobre la superficie de la célula, en este caso en una célula presentadora de antígeno. ¿Ya? Y de esta forma, esta célula presentadora de antígeno lo que despliega son fragmentos peptídicos o de origen proteico de esos microorganismos patógenos. Ya, por lo tanto, nosotros si vemos este dibujo, vemos que aquí está la célula presentadora de antígeno, está procesando un microbio, lo está fagocitando en este caso, y de ese microbio, ¿cierto?, por supuesto, al interior de la célula pasó una serie de reacciones que permiten, digamos, es como si uno metiera el microbio en una licuadora, lo fragmenta y se toma un pequeño fragmento antigénico, que es un péptido, el cual va expuesto en esta molécula que se llama molécula o complejo mayor de histocompatibilidad, y de esta forma el linfocito, ¿cierto?, ya sea T o citotóxico, es capaz de generar este reconocimiento. Por lo tanto, como se los mencioné al inicio, este complejo de histocompatibilidad cuenta con dos clases,
Por lo tanto, vamos a ver más adelante que dependiendo la naturaleza del antígeno, este antígeno va a ir sobre esta cadena de clase 1 o clase 2 y va a ser presentada a los distintos tipos de linfocitos T. ¿Ya? Pero tenemos que recordar que dentro de las células presentadoras de antígeno hay 3 que son las más, digamos, importantes. Incluso si nosotros nos fijamos en esta tabla comparativa, nos dice que incluso la captación de antígenos difiere dependiendo de la célula a la cual nosotros estamos viendo. Por ejemplo, dentro incluso de un mismo grupo de células dendríticas, no todas las células dendríticas, me refiero a las plasmocitoides, ¿cierto? O las células dendríticas clásicas, hay diferencias, ¿cierto? En cómo expresan esta molécula de histocompatibilidad. Ya, sobre todo digamos, la expresión más alta se ve en las células dendríticas, que están asociadas al tejido linfoide. Ahora, en el macrófago, ¿ya? ¿Cómo se expresan? Como lo vimos delante, cuando dijimos que el macrófago, por ejemplo, empezaba a expresar moléculas de histocompatibilidad en su superficie cuando es activado por los linfocitos, ¿cierto? Los linfocitos T, ¿ya? Por lo tanto, en otras palabras, la expresión de esta molécula va a ser inducible por la presencia de microbios. ¿Ya? Ahora, respecto a la captación de patógenos, también difiere entre estas células. Por una parte, las células presentadoras de antígenos captan por macropinocitosis, que es un mecanismo distinto a la fagocitosis y al mecanismo que tiene el linfocito B para captar, ¿cierto? Que lo hace a través de su anticuerpo de superficie. Respecto al antígeno, ¿cierto? Que presentan, también difiere. ¿Ya? Por ejemplo, las células dendríticas, ¿qué es lo que presentan? Presentan péptidos, ¿cierto? O pueden presentar antígenos derivados de virus o incluso alérgenos. En cambio, el macrófago presentan los antígenos en partículas o patógenos que son de origen intracelular o extracelular. Y el linfocito B, ¿cierto? Por otra parte, a lo que se dedica a presentar son antígenos solubles, ¿sí? Toxinas de esos antígenos, de esos microorganismos, virus. ¿Ya? Podríamos decir que estas 3 cosas son importantes de diferenciar entre estas poblaciones celulares. Ahora, no tenemos que olvidar que de parte del linfocito T, el linfocito tiene su receptor, que es el encargado, ¿cierto?, de interactuar con el antígeno, ¿ya? Entonces, a partir de esta estructura comienza la captación del antígeno, ¿cierto? Cuando es mostrado por esta célula presentadora de antígenos, por lo tanto, al interior empieza todo un proceso de señalización que desencadena una cascada de reacciones, ¿cierto? Que llevan a la activación de estos grupos de linfocitos T. Ahora, los antígenos, ¿cierto? Que reconocen los linfocitos T, tienen o deben tener ciertas características, ¿ya? Eso quiere decir que la mayoría de estos linfocitos T reconocen péptidos, ¿ya? Y no otro tipo de moléculas. Ahora, ¿cómo deben ser estos péptidos? Estos péptidos deben ser lineales, como nosotros vemos en la representación. ¿Por qué? Porque deben calzar en la hendidura que tiene la molécula para ese antígeno. ¿Qué otra cosa? Los linfocitos T solamente reconocen antígenos que están asociados a las células, ¿ya? No antígenos no solubles, por ejemplo, una proteína de la cápside, ¿ya? Solamente asociados a células. Y lo último es que una vez que es mostrado el antígeno, ¿cierto? Dependiendo del origen de ese antígeno, lo va a captar ya sea el linfocito T o el linfocito B. Por ejemplo, si el origen de ese antígeno es el citosol, la célula que lo va a captar va a ser el linfocito citotóxico. Si ese antígeno viene del espacio extracelular, la célula encargada de captar ese antígeno son los linfocitos cooperadores. Entonces, la captura, del antígeno
se da gracias a las células presentadoras de antígeno, que son las que, ¿cierto?, exponen estas moléculas, estos complejos que finalmente forman el complejo con el péptido y la cadena o la molécula de histocompatibilidad, y de esta forma activa al linfocito T y genera respuestas posteriores como en la activación, ¿cierto?, y la producción de células efectoras y de memoria. Entonces aquí nosotros vemos un dibujo donde nos muestra, ¿cierto?, los tres tipos de captación de antígenos. Primero, a través de una célula dendrítica, la cual interactúa con un linfocito cooperador, ¿cierto?, y produce la activación y la diferenciación de estos linfocitos. Ahora, el macrófago también es una célula presentadora de antígeno, y en este caso, la interacción con el linfocito cooperador produce la muerte de los microbios que tiene este macrófago al interior. Y por último, el linfocito B, ¿cierto?, capta los antígenos extracelulares y cuando es activado por un linfocito cooperador se transforma en una célula plasmática que es capaz de producir anticuerpos. ¿Ya? Por lo tanto, trabaja para la inmunidad humoral. En relación a las poblaciones de células dendríticas, ¿cierto?, las que hay dos bien caracterizadas, pero digamos que las encargadas mayoritariamente de captar antígenos son las células dendríticas clásicas, ¿ya? Entonces uno las encuentra principalmente en los epitelios, como vemos en el dibujo, captando ahí con sus prolongaciones y capturan estos antígenos que están, por ejemplo, en el lumen. Las células dendríticas plasmocitoides, la verdad es que están más asociadas a la respuesta frente a los virus. Y vemos aquí un ejemplo de una célula de Langerhans, que es una célula dendrítica que está en la piel, ¿cierto?, en la epidermis, y está en esas zonas captando antígenos. Por lo tanto, después migra a los ganglios, a los linfonódulos, y, ¿cierto?, comienza toda la respuesta de activación de los linfocitos vírgenes que están en esa zona. Ya, lo mismo acá, las zonas críticas donde llegan los microbios, ahí está una célula dendrítica capturando y llevándolos a presentar a los ganglios linfáticos, los linfonódulos. En el vaso, ¿cierto?, que es el lugar de captura de los antígenos de transmisión hemática, hay una serie también de células dendríticas ejerciendo esta tarea. Entonces, vamos a empezar a definir, ¿cierto?, y a caracterizar esta molécula de histocompatibilidad que es súper importante para la presentación de antígenos. Ya, por lo tanto, cuando se inicia, ¿cierto?, una respuesta inmunitaria más específica, las moléculas de lo que fue un patógeno en algún momento, ¿cierto?, deben fraccionarse al interior de las células. Por eso les digo yo que deben pasar como una especie de licuadora las moléculas de estos microbios. Y esos fragmentos que se generan son los que van ahí en esa molécula de histocompatibilidad que es la encargada de presentar el antígeno, ¿cierto? Y de esta forma el linfocito T puede reconocer el origen de ese péptido. Respecto a la molécula o a la cadena del complejo de histocompatibilidad, hay de dos clases. El complejo de histocompatibilidad de tipo 1 nosotros lo vamos a encontrar en todas las células nucleadas, ¿ya? Y se caracteriza porque cuenta con dos dominios alfa, tres dominios alfa, perdón, y uno beta, y tiene el surco acá, que es el surco donde va, ¿cierto?, montado el péptido. Ahora, ¿qué es lo importante de esto, de conocer? Es que esta clase 1, ¿cierto?, como dijimos, están todas las células con núcleos. ¿Y qué es lo que va a llevar aquí en este surco? Va a llevar un péptido que viene desde el citosol, ¿ya? Por lo tanto, ese péptido, como lo dijimos de antes, va a ser presentado a los linfocitos T citotóxicos. Por otra parte, la clase 2, este complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, solamente lo encontramos presente en las células presentadoras de antígeno. Por lo tanto, solo va a estar en los linfocitos B, las células dendríticas y los macrófagos. Y su estructura es distinta.
Ya en este caso aquí hay 2 dominio alfa, 2 beta, y está el surco aquí que lleva el péptido. En este caso, el péptido que va aquí montado se origina en el espacio extracelular, por lo tanto va a ser presentado a los linfocitos T helper. Entonces, aquí en este dibujo, en este esquema, vemos las dos vías, ¿cierto? Las posibilidades que tenemos en cada una de las vías. Y acá, por supuesto, en la clase 1, el antígeno peptídico viene desde el citosol. Por lo tanto, ese péptido va a ser presentado a los linfocitos citotóxicos, los cuales tienen la tarea de producir la muerte de la célula infectada. Cuando es vía clase 2, ¿cierto? Acá vemos que está el macrófago presentando, ¿cierto?, el microbio extracelular, y acá hay procesamiento y muestra, ¿cierto?, ese péptido a los linfocitos, los cuales producen activación del macrófago para que mate lo que tiene al interior. Ya, lo mismo en la situación de abajo con el linfocito B. El linfocito B capta con su inmunoglobulina de superficie este antígeno extracelular y, ¿cierto?, hay activación de ese linfocito B, diferenciación en una célula plasmática que es capaz de secretar anticuerpos. Entonces, cuando nosotros decimos o hablamos de antígenos citosólicos, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo llegan ahí? Porque son sintetizados muchas veces al interior de las células, otros son inyectados al citosol. Hay microorganismos, por ejemplo, bacterias, que tienen factores de virulencia o mecanismos secretores que pueden dejar, ¿cierto?, estas moléculas en el citosol de la célula. ¿O qué puede ser? Productos de virus que llegan al citosol, ¿sí? Antígenos de tumores, tumorales. ¿Ya? Entonces, resumiendo, ¿dónde se degradan, ¿cierto?, estos agentes que están en el citosol, de los patógenos intracelulares en el citosol? ¿A qué se unen? A la cadena de clase 1. ¿Y a quién se presentan? A los linfocitos citotóxicos para producir la muerte de la célula infectada. Ahora, cuando nosotros hablamos de, digamos, de antígenos proteicos que se captan en el ambiente extracelular, quiere decir que deben ingresar, ¿cierto? Aquí está ingresando el antígeno y este antígeno se procesa y se presenta a través de la clase 2 en la superficie de estas células. Por lo tanto, ese antígeno ingresó a través de una vesícula endocítica a la célula y es presentado a través de la clase 2 a los linfocitos T helper, ¿ya? Y produce toda la activación posterior que ya acabamos de describir anteriormente. Entonces, para ir viendo, lo que nosotros vemos aquí es todo lo que le sucede, ¿cierto?, al antígeno al interior de la célula, ¿cierto? El procesamiento que sufre al interior de, ya sea de una célula dendrítica, de un macrófago, de un linfocito. Entonces, cuando el antígeno, ¿cierto? Porque esto va a depender, por supuesto, del origen del antígeno. Entonces, cuando el antígeno es de origen citosólico, como nosotros vemos aquí está la proteína citosólica, esa proteína, por supuesto, no se va a presentar en este orden tridimensional, sino que tiene que procesarse. Por lo tanto, entra como en una especie de licuadora, que en palabras técnicas, esa licuadora es lo que ustedes ven aquí, esta estructura de degradación de proteínas que se llama proteasoma, donde se procesa el antígeno. Entonces, al interior hay digestión de esta proteína y se obtienen estos pequeños péptidos que quedan ahí en el citosol, una vez procesado el antígeno. ¿Qué pasa después con esos péptidos? Esos péptidos van a entrar al retículo endoplásmico, por supuesto ayudados con una proteína transportadora. Y en el retículo endoplásmico, ¿qué está sucediendo? En el caso de la clase 1, se está formando la cadena de clase 1 del complejo histocompatibilidad. Y acá, en el retículo endoplásmico, ocurre que el péptido se monta en el surco de la cadena y posteriormente, ¿cierto?, va a salir a la superficie y se va
expresar el péptido ahí en esa superficie, puede ser reconocido por el linfocito citotóxico. Ahora, cuando el péptido es de origen extracelular, ¿qué es lo que ocurre acá? Hay una endocitosis de esa proteína extracelular y esa proteína va a entrar en un proceso de digestión, pero acá ya no es la misma digestión que nosotros veíamos en el proteosoma, sino que es una digestión dentro de endosomas lisosomas. Y el antígeno, ¿cierto? El antígeno peptídico sigue su rumbo, no pasa al retículo endoplásmico como ocurría acá. Ya acá solamente en el retículo se está formando la cadena de clase 2, incluso la cadena está con un clip para evitar que ingrese otro elemento al surco. Ya, recién acá se juntan y la molécula sale y se expresa en la superficie para que el péptido sea reconocido por los linfocitos cooperadores. Entonces, diferencias del tipo de las diferencias básicas que acabamos de ver de la clase 1 con la clase 2 es que la clase 1 están todas las células con núcleo, mientras que en la clase 2 principalmente están las células presentadoras de antígeno. ¿Qué linfocito trabaja en la vía 1? El citotóxico. ¿Qué linfocito trabaja en la vía 2? El cooperador. ¿Dónde se digieren las proteínas en la clase 1? En el proteosoma. En la clase 2, endosoma, lisosoma. Ya, y la fuente, ¿cierto? La fuente de antígenos proteínicos también importante para la clase 1 son proteínas citosólicas y clase 2 son proteínas que vienen del espacio extracelular y que deben ser interiorizadas. Ya, entonces aquí tenemos, digamos, descrito por sí solo cómo se produce, ¿sí? La presentación de clase 1. Y sabemos que la producción de proteínas puede darse en el citosol por alguna infección vírica o puede ser como nosotros vemos aquí abajo, que es transportada hacia el citosol, lo que se le llama presentación cruzada. Ahora, en ambos casos, ¿cierto? Cuando hay una producción de proteínas desde un virus, por ejemplo, vemos ahí la proteína, pero acá cuando entra por estos mecanismos de ingestión que tiene la célula, ¿cierto? Que se ingiere la célula que está infectada y llega al fagosoma también, ¿cierto? Hay un transporte de proteína y igual tienen que venir a esta estructura que se llama proteosoma a degradarse. Entonces se degrada, ¿cierto? Se forman los péptidos son transportados desde el citosol por una proteína transportadora hacia el retículo endoplásmico, que es donde se está formando la cadena. Acá se monta el péptido en la cadena, se ensambla, ¿cierto? Este complejo y tiene que pasar al aparato de Golgi. ¿Ya? En el aparato de Golgi se forma, ¿cierto? Esta vesícula exocítica, que es la que finalmente transporta la cadena con el péptido y hace que se pueda expresar en la superficie para que sea reconocida por el linfocito citotóxico. En la clase 2 dijimos que las proteínas son captadas del espacio extracelular, ¿cierto? Y cómo a través de compartimentos vesiculares que tiene la célula presentadora de antígeno. Entonces ingresa por esta vesícula endocítica y acá el procesamiento, ¿cierto?, de las proteínas se da en estos lisosomas, endosomas lisosomas, y mientras acá, en el retículo endoplásmico, se está formando la cadena, luego esta cadena pasa al aparato de Golgi, termina digamos, su desarrollo, y es transportado, y recién acá, ¿cierto?, en el citosol, se logra juntar la cadena con el péptido hasta que sale expresado hacia la superficie para que sea reconocida por el linfocito T helper. ¿Ya? Y esto que aparece acá al último es lo que nosotros veíamos aquí, que abajo, que decía que la presentación cruzada es cuando, ¿cierto?, el agente es ingresado a través de la fagocitosis de una célula que está infectada, o puede ser una célula que tiene problemas de cáncer. ¿Sí? Ya, no sé si alguien tiene duda, porque esto hasta acá sí, ¿ya? Esta era la última clase.
No, profe. No, Ya profe, voy a pasar ninguna. la lista. Mariana Barrios. Mariana Barrios, ¿está? Kenia Basualto. Presente. Brittany Brown. Camila Burgos. Presente, profe. Vania Bustamante. Presente, profe. Constanza Cabrolí. Presente. María Castillo. Yesenia Céspedes. Presente, profe. Verónica Conejeros. Presente, profe. Dana Cuarán. Presente. Constanza Damiani. Presente. Carla Díaz. Presente, profe. Luis Donoso. Presente, profe. Kimberly Dorn. Presente. Nicole Espinosa. Luis Espinosa. Presente. Brisila Fasabi. Profe Nicole Espinosa puso en el grupo que está presente en el chat, disculpe. Ya. Marcos Franco. Presente, profe. Camila Fuensalida. Presente, profe. Lander Geiser. Presente. Marcos González. Presente. Tamara González. Presente, profe. Claudia Gutiérrez. Ingrid Gutiérrez. Presente, profe. Denise Hermosilla. José Antonio Landaeta. Presente, profe.
José Francisca Luza. Matías Marillanca. Presente, profe. Constanza Montero. Presente, profe. Jennifer Muñoz. Presente, profe. Paola Oliveros. Parece que ella escribió, dijo que. Ya. Raúl Parra. Presente, profe. Jordana Pavés. Presente. Constanza Peña. Ignacia Peñalosa. Presente, profe. Arturo Pizarro. Presente, profesora. Valentina Quesada. Presente. Jorge Reyes. Presente, profe. Ignacio Ríos. Darlin San Juan. Catalina Sánchez. Presente, profe. Javiera Sandoval. Presente. Profe, Ana disculpe. María Santana. ¿Quién me habló? Presente. Que dijo Ignacio ¿Quién? Ríos, no le alcancé a contestar. Estoy presente, disculpe. Ya, Profe, sí. no, no, le dije presente. ¿Quién es usted? Claudia Gutiérrez, por favor. Ya. Gracias. Tamara Santis. Presente, profe. Ya. Noelia Tapia. Camila Tobar. Valeria Tobar. Presente, profe. Camila Tobar, presente. Ya. Valeria Tobar. Presente, profe. Valentina Torres. Presente, profe. Fernanda Ursúa. Graciela Venegas. Presente, profe. Paula Vera. Presente. Camila Villanueva. Presente. Ya, estamos listos, entonces nos vemos. Profe, ¿Sí? Ana Santana, ¿me escuchó? Sí. Ya, gracias. Chao, profe, gracias. Chao, que esté bien. Chao, profe, que esté bien. Profe, Chao. Sí. soy Fernando Ursúa, es que estaba trabajando y estaba con gente. Ya. Muchas gracias. Chao, profe, que esté bien. Chao. Tamara Santis también estaba presente. Sí, te puse. que tenga buena tarde. Chao.